Una madre se sienta frente al asesino de su hijo en la fría sala de visitas de una prisión. Los ojos de ambos se encuentran en silencio, cargados de emociones contenidas. Durante meses, ella ha vivido entre el odio y la desesperación, buscando alguna forma de aliviar el dolor que la consume. Pero lo que nadie esperaba es que, ese día, no llegara con reproches ni con gritos. En cambio, respira hondo y, con una voz que apenas tiembla, dice las palabras que todos temían oír: te perdono. Para ella, este acto no es un regalo al hombre que le arrebató a su hijo, sino una liberación personal. Ha comprendido que el odio que ha cargado todo este tiempo solo le roba la paz. Al salir de la prisión, sabe que su decisión será incomprendida por muchos y juzgada por otros, pero para ella es un paso hacia la paz y el recuerdo limpio de su hijo. Esta historia sigue con el proceso de perdón de la madre, el encuentro en prisión y el debate que su decisión genera en la comunidad, abriendo un diálogo sobre el verdadero poder del perdón y su lugar en la justicia. La tragedia comenzó una tarde ordinaria que se tornó en la peor pesadilla de esta madre. Su hijo, un joven con sueños y proyectos de vida, había salido a encontrarse con unos amigos. Horas después, un oficial tocó la puerta de su casa para informarle que su hijo había sido víctima de un ataque violento en un confuso incidente. Fue una noticia devastadora. El mundo que conocía se desmoronó en un instante. En medio del caos y la confusión, ella solo podía pensar en una cosa: ¿por qué? ¿Por qué a su hijo? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Aquel vacío que sentía en el pecho era incontrolable, y cada recuerdo de su hijo, cada risa compartida, parecía sumergirla más en un abismo de dolor. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, sentía su ausencia y se ahogaba en la rabia y el rencor hacia quien le había arrebatado a su hijo. Para ella, la justicia significaba verlo tras las rejas, pagar por el daño causado, y eso era lo que mantenía su mente ocupada en esos primeros días de duelo. Sin embargo, cada día que pasaba, la rabia no aliviaba su dolor, al contrario, parecía agravar ese sentimiento de pérdida. Con el tiempo, el proceso judicial avanzó y se llegó al arresto del agresor, un joven que había tenido problemas en el pasado y se encontraba en una espiral de decisiones erróneas que lo llevaron a cruzarse con su hijo. Al conocer detalles de su vida, se enfrentó a un dilema aún más profundo. Aunque quería ver justicia, comenzó a comprender que, detrás de ese acto violento, también había una historia llena de carencias y abandono. Pese a que el juicio culminó con la sentencia y encarcelamiento del asesino, ella no experimentó el alivio que había esperado. Pensaba que ver tras las rejas al responsable calmaría la tormenta en su interior, pero, para su sorpresa, el vacío seguía intacto. Fue entonces cuando empezó a cuestionarse si el castigo al asesino era realmente suficiente para sanar su dolor. Los recuerdos de su hijo, en lugar de volverse más dulces con el tiempo, seguían cargados de amargura. En medio de este proceso, comenzó a asistir a grupos de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos en circunstancias violentas. Allí escuchó historias de personas que, al igual que ella, se encontraban atrapadas en el ciclo del dolor y el odio. Algunos padres hablaban de cómo, con el tiempo, intentaron perdonar para hallar paz, mientras que otros se aferraban a la rabia. Estos encuentros despertaron en ella una inquietud: ¿y si el perdón, en lugar de ser una excusa para el asesino, era una forma de liberarse a sí misma? Así, comenzó un viaje de introspección y lucha interna, en el que poco a poco fue abriendo su mente a la posibilidad de perdonar, no por él, sino por ella misma. La idea de perdonar al asesino de su hijo fue algo que inicialmente parecía imposible. Cada vez que pensaba en él, su mente se llenaba de rabia y resentimiento. Sin embargo, las noches sin dormir y el peso constante en el pecho empezaron a pasarle factura. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda en un grupo de apoyo, donde otros padres compartían historias similares de dolor y pérdida. Allí,
escuchó a una madre que había encontrado paz al perdonar, no para excusar el acto, sino para liberarse del odio que la consumía. Con el tiempo, comenzó a considerar la posibilidad del perdón como un acto de liberación personal. No fue fácil, cada avance se veía acompañado de recuerdos de su hijo y del dolor que nunca desaparecía por completo. Sin embargo, comprendió que, al aferrarse al odio, estaba prolongando su propio sufrimiento. La idea de ver al asesino en prisión, no para reprocharle, sino para ofrecerle su perdón, comenzó a tomar forma en su mente. Era un acto que muchos no comprenderían, y tal vez sería juzgada, pero sabía que ese perdón no era para él, sino para recuperar su paz interior. Así, decidió que, en lugar de vivir atrapada en el pasado, prefería honrar la memoria de su hijo de otra forma. El día llegó. Con un nudo en el estómago y el corazón acelerado, la madre se dirigió a la prisión, decidida a enfrentar al asesino de su hijo. Mientras caminaba hacia la sala de visitas, sentía una mezcla de emociones, miedo, rabia, pero también una extraña sensación de paz. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era algo que muchos comprendieran, pero para ella, este encuentro significaba un cierre, una oportunidad de liberarse del peso que la había oprimido por tanto tiempo. Al entrar, lo vio sentado, cabizbajo, evitando su mirada. Durante unos segundos, el silencio llenó el espacio entre ellos, denso y pesado. La madre respiró hondo y rompió el silencio, hablando con una calma que ni ella misma esperaba. Le contó sobre su hijo, sobre su vida, sus sueños y el vacío que había dejado su partida. El joven apenas podía mirarla, parecía avergonzado y, por momentos, casi incapaz de escuchar las palabras que ella pronunciaba. Finalmente, la madre dijo lo que había venido a decir: «Te perdono». Aquellas palabras parecían increíbles incluso para ella, pero al decirlas, sintió como una carga inmensa se desprendía de su interior. El joven, sorprendido, alzó la vista y le pidió disculpas entre lágrimas. No esperaba el perdón y mucho menos de una madre que había perdido lo más importante en su vida. El dolor en su rostro reflejaba el peso de la culpa que había llevado consigo desde aquel día. Para la madre, este encuentro no fue solo una forma de soltar el odio, sino una oportunidad de conectar con su hijo a través de una paz que él habría querido que ella encontrara. Mientras se despedía, sintió que por fin podía recordar a su hijo sin la carga del resentimiento. La noticia de que la madre había perdonado al asesino de su hijo se esparció rápidamente, generando una mezcla de asombro y controversia en su comunidad. Muchas personas no podían entender cómo alguien podía ofrecer perdón en una situación tan desgarradora. Para algunos, el acto de perdonar era visto como una traición al recuerdo de su hijo. Amigos y familiares cercanos cuestionaban su decisión, convencidos de que el asesino no merecía tal gesto de compasión. Algunos expresaban abiertamente que el perdón solo debía llegar después de que cumpliera su condena completa. Por otro lado, hubo quienes admiraron su fortaleza y entendieron su acto como una decisión personal para liberarse del peso de la rabia y el dolor. Para ellos, el perdón no eximía al asesino de su responsabilidad, sino que era una forma de sanación interna para ella. Su historia empezó a resonar en medios locales y pronto llegó a ser un tema de debate público sobre el verdadero valor del perdón y su lugar en la justicia. ¿Es el perdón una forma de sanación, o debe la justicia anteponer el castigo y el resentimiento? El acto de la madre abrió un diálogo profundo sobre el perdón en casos de pérdida violenta y su compatibilidad con el sistema judicial. La pregunta que muchos se hacían era si el perdón debía reservarse para quienes lo merecen o si, como ella demostró, podía ser un acto de compasión hacia uno mismo. La historia de esta madre que perdonó al asesino de su hijo es un poderoso recordatorio del impacto del perdón en situaciones de profundo dolor. Para ella, perdonar no significaba olvidar ni justificar lo ocurrido, sino liberarse de un odio que amenazaba con consumirla.
Aunque su decisión fue incomprendida y hasta juzgada por muchos, ella encontró paz al dejar atrás el resentimiento y permitir que el recuerdo de su hijo estuviera marcado por amor, no por amargura. Este acto generó un debate que fue más allá de su comunidad, cuestionando cómo percibimos el perdón y la justicia. Nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del perdón en situaciones extremas y a preguntarnos, ¿podemos encontrar sanación en el perdón, aun cuando no se comprende o se acepta? Esta madre nos muestra que el perdón es un acto personal y liberador, un camino hacia la paz que no depende de los demás, sino de nuestra capacidad de sanar desde dentro. ¿Serías capaz de perdonar en una situación así? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos.